Buenas tardes, mis queridos estudiantes. Hoy quiero que nuevamente nos encontremos con un tema emocionante, bastante interesante, que es la evolución biológica. Durante este material vamos a tener la oportunidad de paso a paso ir reconstruyendo la historia de nuestra Tierra desde el momento de la formación hasta nuestros tiempos. Vamos a hacer un breve recorrido y vamos a ir conociendo la evolución de las especies, todos los cambios que ha sufrido la Tierra y lo que hoy por hoy tenemos. Veamos. Tendremos que decir de entrada que la historia de la Tierra se ha dividido primero en eones, eras, periodos y épocas. Vale la pena recordar que cuando se habla de eón, se habla de la unidad geocronológica que tiene mayor intervalo en la escala del tiempo geológico y que tiene una equivalencia de 1.000 millones de años. También encontramos las eras, los periodos y las épocas, pero de ellas vamos a hablar más detenidamente en el siguiente material. Hablemos entonces de las eras geológicas y nuestra historia, la historia de nuestra Tierra, habla de la era cenozoica, la era mesozoica, la era paleozoica como las tres grandes eras. Sin embargo, antes de esto tendremos que hablar de otra que es aún más primitiva. Cuando hablamos de eras geológicas, tenemos que hacer referencia a esos periodos de tiempo largos de millones de años en los que se divide la historia de nuestra Tierra, y que cada una de ellas tiene características diferentes en cuanto al clima, los fenómenos geológicos que se produjeron durante ese tiempo, las circunstancias que llevan y los efectos que tienen, y respecto a la fauna y la vegetación que vivían durante ese tiempo determinado. Bien, entonces pensemos que la Tierra tiene dentro de su historia contempladas 4 eras: la precámbrica, la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica, que es en la que actualmente nos encontramos. Del precámbrico tendremos que decir que se encuentra contemplado desde los 4.550 millones de años, que es de todo ese periodo donde se da el inicio de la formación de la Tierra. Pasamos al paleozoico, que son 550 millones a 248 millones de años. Viene una época bastante interesante para el planeta. Viene la era mesozoica, que es la tercera, de 248 millones a 65 millones de años, donde aquí podremos hablar, y lo vamos a ver, acerca de los dinosaurios y su extinción. Y por último, tenemos la cenozoica, que data de hace 65 millones de años hasta nuestra actualidad. Es decir, vamos a ver ahí, a contemplar la era de los mamíferos. Esta diapositiva nos permite reconocer la forma como la Tierra ha venido madurando, ¿cierto?, a través de sus eras, y reconoce que la era más primitiva es la arqueozoica, es decir, todo aquello que contempla el precámbrico. Pero fíjense, antes hablamos de 4.500 millones de años y precámbrico habla de 2.500, o sea que hay 2.000 millones atrás que habría que mirar qué es lo que ha pasado. Luego pasaría la era paleozoica, y el orden de los periodos en que se divide esta era es el cámbrico, el ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero, pérmico, y siendo el pérmico el último periodo de la era paleozoica y que le da paso a la era mesozoica, que se divide en 3 periodos. Es el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Dándole fin a esta era, el Cretácico, y dando paso a la Terciaria y Cuaternaria, que son 2 periodos de la era Cenozoica.
Hablemos de la era precámbrica. Y esta data de hace 4.550 millones de años, donde nace un nuevo planeta, en que los humanos la hemos llamado Tierra, y que no ha sido fácil para ese inicio. Nosotros podemos pensar que a partir del Big Bang, por piezas de otras formas sólidas y por mucho polvo cósmico conectado entre sí, da origen a este grandioso y maravilloso planeta. Esta era se dividió en tres periodos. Entonces encontramos el azoico, el arcaico, el proterozoico. Y vamos desde el azoico, cuando está lo más reciente del inicio de la Tierra, y el arcaico conforme va avanzando hasta llegar al proterozoico. Bien, hablemos de la era del periodo azoico. Este periodo está contemplado de los 4.750 millones de años a 3.800 millones de años. Su característica principal es que la Tierra es visitada por asteroides que al chocar con ella aportaban nuevos materiales y una gran energía calorífica. Entre esos materiales encontramos las moléculas de agua, algunas biomoléculas, algunos aminoácidos, bases para lo que luego se convertiría en nuestro ADN. Como así es el inicio de la Tierra, pues tendremos que reconocer que ese es un escenario de continuos bombardeos de meteoritos, de asteroides, que al interior de la Tierra habrán erupciones volcánicas, que su temperatura supera los 1.200 grados centígrados, que totalmente es inhabitable porque sería imposible acercarnos a ella, formas de vida no podrían existir. Después del periodo azoico pasamos al arcaico. Este arcaico tiene como característica la formación de las primeras rocas, la generación de las primeras lluvias y así dar origen a la creación de los mares y los océanos. Concluyendo como pieza clave y vital de este periodo, que se dio la formación de las primeras formas de vida que son procariotas, ¿cierto? Donde será el inicio después de las primeras algas verde azuladas. Esta era está también contemplada la proterozoica, y esa proterozoica es tan importante porque da origen a la célula eucariota. Veníamos de la célula, formación por primera vez de una célula que fuera procariota, pero aquí ya tiene una novedad. Su núcleo está encerrado por una membrana nuclear. Gracias a que aparecen las células eucariotas, entonces se abre la diversidad en calidad en cuanto a los reinos, y aparecen entonces el reino protista, reino hongo, reino planta y reino animal. Este es un gran avance para la naturaleza. El hecho de que aparezcan los reinos, pues entonces pasamos de una vida unicelular a una vida pluricelular, como podemos contemplar el caso de las algas. Y terminando la era precámbrica, da inicio nuestra Tierra a la era paleozoica. Y se contempla este periodo, esta era, desde los 570 millones de años a los 245 millones de años. Es un periodo magnífico para la Tierra, es un periodo de tiempo de vida ancestral, es un periodo que contempla una gran evolución en ella en cuanto a las especies, en cuanto a la Tierra misma, se consolida muchísimo más. Veamos. Para poder hablar de esta
hermosa era paleozoica, podemos decir que para su estudio se ha dividido en algunas ocasiones en el Paleozoico inferior y Paleozoico superior, pero que en sí esa era incluye 6 periodos, que es el Cámbrico, el Ordovícico, Silúrico, Devónico, Carbonífero y Pérmico. Todos fundamentales para la vida, todos con unos aportes maravillosos. Es importante reconocer que en esta época a esta época ya ha sucedido Rodinia, que fue una forma de plataforma terrestre, pero ahora se da la formación de un continente único llamado la Pangea, del cual nosotros también ya hemos tenido noticia. Como lo hemos dicho, durante esta era, estos periodos son maravillosos y el primero es el de la explosión cámbrica, porque ahí es donde aparece la gran diversidad de individuos, artrópodos, con la manifestación primera de los trilobites, celentéreos, moluscos, amonites y muchos más. Se había dicho que esta era paleozoica se dividía para su estudio en inferior y superior. Hablemos de la inferior. La inferior son los 3 primeros periodos, entonces está el cámbrico, el ordovícico y el silúrico. El cámbrico más o menos hace 550 millones de años y es cuando aparecen los primeros cordados, los crustáceos, los trilobites. Luego le da paso al Ordovícico y en el Ordovícico hace 480 millones de años aparecen los primeros peces cordados. Y a partir de los cordados entenderán ustedes que vienen otras esperanzas para otras especies. Aparece también, da paso al periodo silúrico, 390 millones de años, donde aparecen las plantas terrestres vasculares. Recuerden que ya habíamos hablado de las algas, y las algas pues ahí no tienen forma de tejido vascular, pero cuando tienen que conquistar la tierra tendrán que desarrollar el tejido vascular para poder sobrevivir. El Paleozoico superior se encuentra con 3 periodos más, que son el Devónico, el Carbonífero y el Pérmico. Y bueno, como ya se ha despegado, la dependencia se ha quitado, la de la vida en agua y han colonizado la tierra, por eso podemos encontrar especies como insectos, anfibios, anfibios acuáticos, anfibios terrestres, ¿no? Helechos, corales, moluscos, reptiles primitivos que luego darán origen a unas especies más complejas. Después de un periodo de cierre de la Paleozoica que fue arrasadora, porque vino la muerte de todas las especies, se da paso a la era Mesozoica. Y en esa era Mesozoica que está contemplada entre los 245 millones y los 65 millones, es cuando se da el dominio indudable de los dinosaurios, tanto carnívoros como herbívoros, y se concluye este periodo, ya lo vamos a ver, se concluye con la caída del asteroide que arrasa con toda forma de vida. Veamos. La era mesozoica, pues, es conocida porque ocurre la conquista definitiva, como les había dicho, del ambiente terrestre por parte de las plantas, que se independizan del agua para su fecundación, porque ya desarrollan semilla. Es conocida como la era de las coníferas, ¿sí? Es decir, las gimnospermas, y esas son y además se desarrollan las primeras plantas con semilla, es decir, las angiospermas, y encontramos las espermatofitas. Para los animales también fue importante esta era, pues es la era de los reptiles, aparecen las primeras aves, porque recuerden que hay una derivación de los reptiles hacia las aves, y los primeros mamíferos placentarios. Terminando, esta era se divide en Triásico, Jurásico, Cretácico. Terminando el Mesozoico, la Pangea empieza a dividirse en 2 supercontinentes, que son la Eurasia
y Gondwana. Ya les he mencionado que en este periodo del Mesozoico, en esta era del Mesozoico, aparece el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Entonces, en el Triásico, que se inicia hace 245 millones de años, aparecen los dinosaurios y los mamíferos. Eso es clave. En el Jurásico, que empezó hace 200 millones de años, aparecen las aves. Y en el Cretácico viene la gran extensión masiva hace unos 65 millones de años y aparecen las plantas con flores y los primates, que por la presencia del asteroide desaparecen los dinosaurios, pero los mamíferos, al ser pequeños y vivir bajo la tierra, logran sobrevivir. Noten el cambio que hay de Pangea a Laurasia y Gondwana, ¿sí? Porque después de esto veremos cómo se forman nuestros continentes de hoy en día. Les he dicho que el colonizar la tierra para las plantas ha sido un gran avance, han desarrollado tejido conductor, xilema y floema, ¿cierto? Y se diversificó definitivamente todo lo que tenía que ver con las plantas. Las criptógamas, que no poseen flores, se desarrollaron muchísimo, como el caso de los helechos, y gimnospermas como los pinos y los cipreses. Y acabándose la era eh, mesozoica, se da inicio a la era cenozoica. Ya dijimos que en la anterior desaparecieron los reptiles y quedaron algunos mamíferos para dar inicio a esta cenozoica. La era cenozoica pues se encuentra dividida también en unas suberas. Y ahí tenemos que hablar de la terciaria y la cuaternaria. Como notamos, la terciaria tiene grandes mamíferos, que esa es otra característica, y la cuaternaria, que es donde ya hace presencia el humano. La cenozoica, ¿cierto? Encontramos épocas como el Paleoceno, el Eoceno, Oligoceno, donde los mamíferos, aparecen los mamíferos modernos, el Mioceno y el Plioceno, que es donde aparecen los primeros homínidos, es decir, que se supone que es la época donde aparecen los humanos. Y está el cuaternario, que va hasta el presente de nuestras épocas, incluye el Pleistoceno, donde hablamos ya de género Homo, el Holoceno, que son los últimos 10.000 años, y el origen de la civilización. Estas imágenes de esta diapositiva reflejan el desarrollo precisamente de esa megafauna de mamíferos que fueron propias de este periodo. Y como, por supuesto, aparece la raza humana. Y dice que gracias a las grandes glaciaciones que se presentaron, pues muchas especies de mamíferos desaparecieron, pero también dio el paso al desarrollo de los primeros humanos. Y con la aparición del hombre, pues, y con todas las evidencias que el humano tiene, ha determinado que muy posiblemente el hombre venga del simio. Y en cuanto a la Tierra, podemos decir que la principal característica es que ese continente Gondwana se separa y vemos que se forma lo que nosotros en nuestro mapamundi reconocemos como nuestro continente, nuestros continentes. Veamos el siguiente video. Después de ver el maravilloso avance que ha tenido la Tierra a través del tiempo, solo queda por decir que soplan vientos de cambio, que lo malo ya ha estado pasando y se ha ido alejando, y que todo lo mejor ya está por llegar. Muchísimas gracias por su atención y bueno, queda en nuestras manos proponer el cambio para que todo sea mejor. Feliz tarde.